Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Furia Pop. Hoy estamos dos personas grabando. Estoy yo, Pri, y tenemos un invitado súper especial que ahorita se los presento. Antes de avisarles de nuestro invitado, les quiero comentar un poquito del tema que vamos a hablar hoy. El tema que vamos a tratar hoy es acerca de la neurodiversidad y su representación en la cultura pop. La neurodiversidad, bueno, ya le vamos a explicar de qué es lo que se trata, qué es lo que se considera neurodiversidad bajo este sistema, bajo este mundo. Y con esto les quiero dar la introducción a nuestro invitado, que es Daniel Matarrita de Amplify. Hello, hola, ¿todo bien? Bueno, Daniel y yo nos consideramos parte de la comunidad neurodiversa, entonces hoy venimos a hablarles también un poquito desde nuestra experiencia. La neurodiversidad se considera todas aquellas personas que procesamos la información y los estímulos ambientales de una manera no tradicional. La información tanto aprendida, ¿verdad?, cuando nos están enseñando bajo sistemas de educación, y los estímulos ambientales pueden ser sensoriales, sonoros, visuales, de temperatura, inclusive alimentos, de textura. Entonces, procesamos la información diferente. Daniel, para mí es muy extraño decirte Daniel porque solo te digo Maticas. Para vos, ¿qué es la neurodiversidad? Wow, qué gran pregunta. Neurodiversidad, sí, o sea, realmente la descripción oficial, entre comillas, que uno da, o que en general se da, es eso, es pues, básicamente ver las cosas, sentir las cosas en general de una forma diferente a lo que se entiende como por normal, entre comillas. O sea, es todo un tema. Entonces, para mí, pues en los últimos 2-3 años, que es cuando ya di esto como que ya empezó a llegar a mí por psicóloga y todo esto, y ya empecé a entender esto. Se ve como, pues eso, es estar viendo, entendiendo las cosas diferentes, en general viviendo en un mundo. Hace poco leí algo que me pareció muy gracioso, que era como aprender de que uno es neurodivergente tan tarde es como de que todo este tiempo uno estuvo jugando un juego en difícil, pero a uno no le explicaron nada. Y cuando uno aprende de que uno es neurodivergente, uno simplemente aprende de que el juego está en difícil, pero nada más, o sea, no es como que se pone más fácil. Entonces, es eso, o sea, es el aprender a entender el cerebro de uno y trabajar con el cerebro de uno, sin estar peleando tanto de como no sé qué tan consciente o inconscientemente de que uno pelee como para apegarse a lo que uno por mucho tiempo cree o ha creído que de lo que es como lo normal, digamos. Y dentro de las neurodivergencias encontramos un montón, ¿verdad? Están las personas que estamos en el espectro autista, las personas con TDAH, síndrome de Tourette, bipolaridad, dislexia. Son un montón, claro, de neurodiversidad las que encontramos. Y creo que algo que vamos a reiterar una y otra vez a lo largo del episodio es: no hay una persona neurodiversa igual a la otra, ¿verdad? Mi neurodiversidad, mi autismo se ve súper diferente al de la otra persona autista que está sentada a la par mía, ¿verdad? O dos personas con Tourette pueden ser totalmente diferentes. Entonces es simplemente, procesamos lo que nos rodea diferente. Sí, está en modo difícil y saberlo
Nada más es que sabes que es tan difícil, entonces tú tenés que empacarte de otras cosas para ir al juego y de pasarla un poquito menos mal, porque a veces se pone desafiante. Y se pone desafiante por muchísimos estereotipos que hay, que nos encontramos socialmente, y estereotipos que lamentablemente están replicados en lo que consumimos en el contenido mediático. Entonces, creo que podemos empezar la conversación hablando de cuáles son esos estereotipos y dónde los vemos representados terriblemente. Hay unos que yo nada más me quiero arrancar los ojos, hay otros que son un poquito más sutiles. Empecemos con el espantoso, horrible, horroroso de The Big Bang Theory. Sí. The Big Bang Theory, Sheldon Cooper. Sí, no. Eso es otro tema que es todo una vara también, que si solo nos enfocamos en eso es de ya unas 2 horas mínimo. Y es eso, el hecho de que mucho de lo que la mayoría de gente entiende o ha entendido por muchos años de lo que es cualquier tipo de neurodivergencia en general, y mucho se aprende por lo que la gente ha visto en tele, ha visto en películas, ha visto pues en media en general, que es como lo más fácil de aprender. Y sí, o sea, ya con eso ya queda como una imagen bastante clara, no necesariamente correcta, de lo que puede ser, pues en general, cualquier tipo de neurodivergencia. El tema de Big Bang Theory es uno como bastante específico, porque por un lado pues se puede hablar como mucho de otros tiempos, que los 80s, que los 90s, inicios de los 2000s, que tal vez pues toda esa información era un poco más complicada de llegarle, pero The Big Bang Theory es una serie un poco más actual y aún así utiliza estos estereotipos de la persona hipergenia en ciencias, que solo le interesa las ciencias y no sabe comunicarse con mujeres y trata mal a las mujeres, y o sea, son muchos temas muy trillados, muy pues problemáticos en general, de lo que la gente ve y es como, ok, yo entiendo. No sé, mi sobrinito es como Sheldon Cooper, que es como, o sea, no, pero a eso es a lo que termina siendo. Sí, es el estereotipo de el genio, y que eso es, tu personalidad se desarrolla alrededor de ser un genio, y eso es lo que perpetúa mucho esta serie, ¿verdad? Y como solo se enfoca en esa arista del ser humano, no hay nada más, ¿verdad? Sheldon no es más que un genio, entonces todo lo demás es terriblemente nocivo. Sus interacciones personales son terribles porque solo lo encasillan en eso es lo único que te hace ser humano, y es muy cruel, es muy violento, porque entonces la gente percibe que eso es lo que una persona neurodivergente es, y anula todos los otros aspectos de la realidad, de la vivencia que se pueden tener. Históricamente han habido otras películas y expresiones que han tratado de hacer esto, y yo The Big Bang Theory la evalúo así como con supermicroscopio porque es muy reciente, pero por ejemplo Rain Man, que fue una de las primeras, si no la primera, donde se hizo alusión a un personaje neurodivergente, bueno, definitivamente era otra época, ¿verdad? Entonces no es justificable, pero uno dice, el tema era mucho más tabú. Claro, sí, y o sea, a final de cuentas, pues es esto mismo que digo, o sea, era otra época, y por ahí, digamos que uno tampoco lo puede ver como un The Big Bang Theory, como un The Good Doctor, como un Music, de que ya es como en tiempos en los que la gente pues ya no debería verlo como tan excusa de que no se sabe de esa información.
pero a final de cuentas el daño igual queda, porque sigues, o sea, la misma conciencia de la cultura pop y de la gente que tanto que ve muchas películas como las que no, o sea, a final de cuentas queda como esa imagen de, ok, el autismo se ve como Dustin Hoffman en Rain Man, y es como, o sea, no, o sea, sí, pero encasillarlo como todas las personas se van a ver exactamente igual a Dustin Hoffman, que ve cuántos, no sé cuántos lapiceros se caen y él con solo volver a verlos como ya sé cuántos lapiceros son, o sea, no, o sea, todo viene al mismo punto de que es muy complejo cambiar la forma en la que la mayoría de gente pues puede ver la neurodiversidad, pero se puede hacer, se puede lograr. Hay buenos ejemplos de que ya vamos a ir hablando como poco a poco, pero de casos como estos de que ya le quedaron en la memoria, la gente ya hace la pelea de enseñarle otros casos de un poco más difícil. Claro, y cómo se traduce eso en la realidad es también súper complicado, porque entonces te queda esa expectativa. Y yo no quiero hablar mal de mí misma porque no es la intención, pero por ejemplo, yo no soy brillante en matemáticas. Y entonces de repente está esa expectativa de, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque mi autismo es diferente, ¿verdad? Porque lo mío se va por otro lado, se va por lo sensorial, se va por la sinestesia, se va por... Mira, el otro día te comentaba que le escribí a alguien cómo me sentía, ¿verdad? Tanto emocional como físicamente, y lo único que le pude decir es, me siento gris y rugosa. No sé cómo explicárselo, eso es lo que estoy sintiendo. Pero está la expectativa de, ¿por qué usted no me puede hacer este cálculo matemático en 0.2 segundos? Que no puedo, porque saques ese estereotipo de la cabeza. Y sí, han venido otras representaciones, pero como vos decís, el daño ya quedó. Y reparar ese daño se las trae, porque para uno es muy pesado, ¿verdad? Una película que a mí también me marcó mucho fue Forrest Gump, que es una neurodivergencia diferente, ¿verdad? Pero entonces se espera como, no sé, eso, que se anulan partes de la existencia es algo que a mí me choca, me genera mucha fricción, porque somos seres humanos completos, ¿verdad? Yo no soy solo mi neurodiversidad, yo soy un montón de cosas. Y mi neurodiversidad además tiene un montón de expresiones, entonces que se encasille en algo me choca. Sí, no, claro. Y pues eso mismo que vos decís, o sea, al final de cuentas, y es lo que uno pasa diciendo a cada rato, o sea, mi autismo es completamente diferente al tuyo, es completamente diferente al de mi amiga Maggie, al de mi amiga Paola, o sea, todos, a final de cuentas, o sea, el autismo y problemas sociales se pueden parecer hasta cierto punto, pero no vas a encontrar algo que sea exactamente lo mismo. O sea, y es como de lo que el ejemplo que a mí me gusta hablar, que es mi ejemplo en específico. O sea, yo por algo estoy aquí en este podcast hablando de estos temas, no por el hecho, o sea, sí por el hecho de que de la neurodivergencia, pero también por el hecho de que el autismo en específico tiene esto que son los gustos especiales, que mucha gente lo ve estereotipado nuevamente a no sé, gente que le gusta mucho los carros, que le gusta mucho los aviones, que le gusta mucho los trenes, y saben literalmente todo acerca de cuál tren estuvo recorriendo, no sé, la parte este de los Estados Unidos en los 80s, una cosa así. Yo no sé eso, pero lo que yo sé es toda esta parte. O sea, yo
Les puedo hablar de música, les puedo hablar de cine, les puedo hablar de televisión. O sea, son estos temas que a mí me gustan mucho y sé mucho y leo y veo y escucho y para saber más. Pero ahí es donde entra la diferencia de cómo lo percibe la gente. O sea, una persona que sepa mucho de trenes o de chayotes, y esto no es un chiste. Yo, que era lo que estaba hablando con Pri hace unas semanas, de que genuinamente conozco a alguien que sabe todo acerca de chayotes, de las formas de plantarlo y todo. O sea, son como muchas cosas, pero hay como cierto nivel social en el que la forma en la que yo puedo hablarles de películas o de series o de música es socialmente mejor visto. Entonces por eso digamos que yo he sobrevivido a problemas sociales a punta de eso, porque no es tan, la gente no lo ve tan raro de cuando uno sabe, no sé, quién ganó de mejor director en los Oscars de hace 4 años, a saber cuál es el motor de un tren, del tren que está ahorita en Costa Rica, una cosa así. Entonces, o sea, también es eso. O sea, es el saber explicarle a la gente que tal vez está confundida por lo que la tele y las películas les ha enseñado, lo que es la neurodivergencia, porque es eso. O sea, uno no hay forma visual en la que la gente pueda entender, sí, esta persona es autista. O sea, eso no existe. Entonces, todo, cada cosa que sale del autismo de uno, y hasta cierto punto lo vuelve como un poco más complicado, como para explicarle, como decirle, como, es que es como lo mismo, pero no realmente. Y hay gente que sí entiende y todo bien con eso, pero hay gente que se queda como, no, es que, o sea, usted no se ve autista. Y yo es como, pero ¿cómo se ve una persona autista? ¿Cómo espera que me vea, verdad? Y es eso, porque se basan en las muy pocas y malas representaciones que ha habido. Y es como, pero ¿por qué usted no se ve así? ¿Por qué usted no le está dando vueltitas constantemente a un chonche? Y yo, bueno, porque lo mío es jalarme el pelo y tocarme los aretes. Por algo tengo las orejas llenas de aretes. O sea, déjenme en paz, déjenme ser, no me quieran encasillar. Además, algo que yo recientemente he tratado de hacer, porque del diagnóstico ahora ha cambiado mucho para mí, ¿verdad? Empezando porque antes las mujeres no éramos autistas, sí. No, simplemente no, cállese, ¿verdad? Mamita, a usted le tocó así, y yo no, pero no. Y luego apenas tuve el diagnóstico, yo lo andaba así como una pancarta. Y yo, hey, vea, esto explica por qué yo soy así, mire, tiene sentido. Y ahora más bien estoy como, ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? Lidie con el hecho de que usted y yo procesamos el mundo diferentes. Que yo le explico cómo me siento con colores y texturas, y que usted sí pueda llegar y decir que tiene una emoción y que tiene una sensación física específica, felicidades. Es como parte de lo que yo misma he ido tratando de romper un poquito para desligarme también del etiquetamiento. Como que el diagnóstico y entenderlo fue muy importante, pero ahora estoy así como, bueno, ¿qué tal si no? Sí, con eso pues es importante, y es algo que Paola, una amiga, me había dicho, que también es autista, y que fue como lo que me ha quedado en la mente como desde el momento en el que me lo dijo. Y es como, o sea, si resulta que si es autista, tenga en cuenta de que nada va a cambiar en el futuro. Lo único que va a cambiar es cómo usted entiende o entendía las cosas en el pasado. Y es exactamente eso. O sea, ya cuando uno descubre eso, uno ya se pone a ver como para atrás y es como, ok, esto era por esto. Esto no estaba saliendo porque
¿y por qué no? O sea, y uno ya empieza a entender como esto de que uno pasó intentando por mucho tiempo parecerse a la norma, y cuando simplemente no debía haber sido así. Y pues eso viene a lo mismo de pues los casos en que en el cine y en la televisión donde una de las cosas más importantes para mí en general cuando he estado viendo pues estos temas es tal vez un entendimiento de eso, tanto teniendo gente autista detrás de escenas, guionistas, directores, gente que entienda esta parte, para esa forma, si se va a hacer algo directamente para demostrar algún tipo de la neurodivergencia en el cine o en la televisión o en lo que sea, o sea, pucha, nada cuesta como tener, no sé, un escritor autista que es como, ok, sí, esto podría funcionar. Como el meme que me mandaste hoy. Ajá, exacto. Decía, así ya no la queremos, por cierto. Así ya no la queremos. Sí, exacto. Porque es eso, o sea, con casos en los que uno se invente como CIA, de que se hace de una forma respetuosa y todo esto, o sea, se muestra el producto y es como, o sea, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí, y bueno, así como hay productos que uno dice, uff, ¿por qué? Hay otros que uno dice, uy, my, gracias, qué hermoso producto. Yo voy a hablar de mi favorito por siempre. Hannah Gadsby, para mí, Hannah Gadsby, ella es impresionante. Hannah es comediante, hace stand-up, es de Australia. Y el especial que más me gusta es Nanette. Si no me equivoco, todavía está disponible en Netflix porque es especial de Netflix, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y escuchar a Hannah hablando de su realidad, donde habla de muchos elementos de su realidad, ¿verdad? Su crianza, su orientación sexual, su profesión y además su neurodivergencia es como, hey, y el hecho de que ella lo haya hecho en un especial, no, que lo haya puesto ahí afuera, donde la gente dice, eso existe, ¿verdad? Para mí fue súper importante porque fue de esa representación que uno dice, mae, sí, me siento vista, me siento reconocida, me siento escuchada y no me siento como un objeto de estudio, no siento que estoy en un laboratorio bajo un microscopio donde sí, me están observando, me están escuchando, me están validando, pero porque tengo un montón de gente que me está viendo como un bicho raro y me está disecando a ver qué hace. No, es, sí, vos existís, vos formás parte de todo esto que te quiere hacer pensar que sos no normal, pero sos parte de todo esto, de lo normal y de lo normal y de todo. Sos parte de... Y vivís en esta sociedad, interactúas y perteneces. Y ese tipo de representación a mí me cala mucho porque digo, ay, mae, ya no me siento ajena, ya no siento que soy la que percibe los sonidos con colores. Sí, es una de mis características, pero también soy la Pri que tiene compas, que tiene hobbies, que le gusta hacer esto, que tiene sentimientos, que se enoja, que sufre, que disfruta, que goza, que ríe, que llora. Y ese tipo de representaciones como que le dan un parchecito al corazón después de ver tanto y tanta mala representación, llega este tipo de representaciones. De las que vos me pasaste, ¿cuál de esas te hace sentir como así? O todas, no sé. Bueno, tocando también el tema con Hannah, y eso que vos estás diciendo, y ella es algo que también yo disfruto bastante ver, es
y que a final de cuentas se ve con solo el hecho de que es un especial de stand-up en Netflix, es el hecho de que y los autistas son graciosos. O sea, los autistas también pueden ser graciosos. No necesariamente todo tiene que ser así como full miseria de quiero ser normal. No, yo no puedo ser feliz. O sea, no. O sea, uno también tiene cosas que decir, tiene cosas con que vacilar. Mi amiga Maggie y yo, o sea, nos pasamos memes de autistas, pero así a lo estúpido, porque hay cosas increíblemente graciosas. Y es como, sí, yo. Entonces. Hace el examen. Ajá. Entonces, y es eso, o sea, también eso es algo que yo disfruto mucho de los especiales de Hannah, que es como, sí, o sea, todo bien y la neurodivergencia y toda la cosa, pero la más está haciendo stand-up y me está haciendo cagarme de risa. Entonces, o sea, también es como ese otro lado que también es como importante. Entre los que yo pasé, que son, porque también es eso, o sea, por ahorita ya estamos hablando como estrictamente de casos en los que se habla explícitamente del autismo y que los personajes son autistas, porque ya vamos a llegar a otro punto en el que las cosas se tornan un poco más, no sé, diferentes en cuanto a qué tan autista es esto, que ya hablaremos de eso, pero en cuanto ya como a autismo en general, siento que los 3 casos, bueno, 4 casos que puse como en la lista, tienen como cada uno su lado. Los primeros 2, que son unos cortos que Pixar estuvo sacando, Pixar estuvo sacando como este tipo de cortos como los que ponían antes de las películas, pero estaban sacando como más y los están poniendo como en Disney Plus. Realmente no sé si siguieron sacando más, me parece que no, pero están sacando como ahí por poquitos, uno que otro, y que les dan como un poco más de creatividad por el hecho de que iban directamente como a Disney Plus. Y hay 2 en específico que tratan temas de la neurodivergencia. Está uno que se llama Loop, que es de esta niña autista no verbal que va a un campamento como estos de verano gringos. Súper, súper bonito. Realmente lo vale full. Y está otro que se llama Float, que es de este papá, que el niño, el bebé que tiene básicamente, como que cuando se pone como muy emocionado empieza a flotar y como que a él no le gusta, entonces como no, es que no puede estar así. Igual, o sea, también toda una vara con la neurodivergencia. Los 2 fueron dirigidos por gente que tiene hijos autistas, entonces, o sea, lo hacen como desde su propia realidad. Entonces, pues eso es súper, súper, súper bien. Los 2 están en Disney Plus. Se llaman Loop y Float. Entonces, eso es súper bien. Mary and Max, que es una película en stop motion, ya tiene como su rato, es como del mediados de los 2000, no recuerdo en el año. Uno de los personajes principales es autista. Yo no sé por qué yo vi esa película. Creo que el DVD estaba como en la casa de mi abuela por mi tío, que veía como películas raras. Entonces, o sea, es stop motion, pero es chueco, es medio raro. O sea, se ve raro, porque es el stop motion que no es necesariamente para niños, pero tampoco es así como, o sea, a un niño no le va a pasar nada. A mí no me pasó nada, digamos.
Pero es súper vacilón porque el personaje principal es autista, Max. La película se llama Marian Max, no sé si lo dije. El personaje se llama Max, es autista, tiene la voz de Philip Seymour Hoffman, que ya por solo eso ya le tengo un poco más de cariño. Y sí, o sea, realmente es rajado lo mucho que todo como que calza. O sea, yo la vi hace, que fue como un par de años, por volver a verla, y yo es como, man, no, o sea, esto está súper bien, porque es eso, o sea, es escribirlo desde la empatía y no necesariamente desde el señalamiento. Es un personaje gracioso, con más allá de solo este es el personaje autista y punto. Entonces me gusta mucho ese ejemplo. Y el último que también quería mencionar es una película del año pasado, si no me equivoco, que se llama Cha-Cha Real Smooth. Eso está en Apple TV Plus, creo que se llama el coso de Apple. Hay un personaje secundario, por así decirlo, que es esta chica, esta adolescente autista, y que, según lo que tengo entendido, el personaje siempre fue autista, pero cuando castearon a la chica, que la actriz también es autista, que también pues tiene como cierta relevancia por ahí, ella ayudó como a ir moldeando e ir cambiando como el personaje a una forma un poco más creíble para ella. Entonces, y es eso, o sea, es lo que veníamos diciendo hace un rato, que es como es bueno tener una voz autista cuando se está escribiendo de un personaje autista para hacer una revisión que sea, o sea, es como, no sé, ¿haría esto? No, sí, ok. Se hace, si no se cambia. Entonces, o sea, también es como bastante cool por ese lado. Entonces, sí, o sea, realmente esos casos me gustan mucho porque es eso, o sea, es hablar del autismo, es tocar el tema del autismo, que no quede como será, no sé qué, sino es como, no, o sea, esto es esto, y o sea, hacerlo de una forma desde la empatía, desde un cariño y no necesariamente desde un miedo, que es algo que suele pasar mucho. Sí, y ahora que mencionabas el hecho de que las personas autistas también somos graciosas, creo que eso muchas veces se confunde con son el punchline, ¿verdad? Uh-huh. Son el chiste, y no es que son graciosas porque yo digo cosas divertidas, ¿verdad? No es porque yo soy un chiste. O sea, por allá mi existencia es un chiste. Pero, ¿verdad? Yo no soy el chiste, yo no soy el objeto de burla. Yo llego y participo de situaciones en las que hay comedia, en las que me puedo reír, en las que puedo hacer aportes. Entonces, cuando se hacen estas representaciones, si nos devolvemos un poco a compararlo con por ejemplo, The Big Bang Theory, que muchas veces Sheldon es el objeto de burla, es el chiste, es de quién nos estamos burlando, y no es que él llega y hace algún comentario gracioso. Entonces, pues siempre rescatar estos ejemplos donde se hacen muy bonitas representaciones, me encanta. Y ahora entremos a los headcanon, ¿verdad? Que es donde no explícitamente nos están diciendo que hay personas neurodivergentes, que antes de entrar a eso quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Estamos hablando mucho de personas autistas, ¿verdad? Pero sí quiero hacer hincapié que la neurodivergencia es una sombrilla muy grande, es muy grande. Lo que más vemos en cultura popular recientemente y lo que más está generando un poquito de fricción es el autismo, pero bajo ningún
precepto queremos nada más excluir al resto de neurodivergencias, sino que también para maticas, y para mí es más fácil identificarnos con eso porque nosotros estamos en esa neurodivergencia, pero verdad, representaciones de bipolaridad, de borderline personality, ¿cómo es? BPD, disorder, borderline personality disorder, el TDAH, la dislexia, bueno, hay un montón, pero entonces nada más como ese paréntesis que quería hacer para que, igual, si hay gente que nos está escuchando y reconoce su neurodiversidad en cultura popular, que nos comente también un poquito qué consideran que se representa bien, que se representa mal, que puede tener áreas de mejora y nos dejen recomendaciones. Sí. Ahora sí, hablemos de los headcanon. Yo acepto todas las recomendaciones que tengan. Yo tengo un watchlist enorme, pero puede ser más grande, no importa. Así es. Headcanon. Headcanon es esta idea en la que no necesariamente se dice explícitamente en una película, en una serie, en, no sé, un cómic, algo de una persona, pero uno lo reconoce como tal. Y esto tiene que ver con literalmente cualquier espectro en el que se quiera ver. O sea, hay headcanon desde la neurodivergencia hasta de su identidad sexual, hasta lo que sea. O sea, literal, uno perfectamente puede ver lo que sea en cuanto a headcanon. En cuanto al autismo, en específico, es muy interesante porque, como hemos estado diciendo desde el puro principio, tanto pues el autismo en específico como la neurodivergencia en general es muy, muy, muy cambiante y no hay casos iguales. Pero por esto mismo uno empieza a ver patrones en personajes que uno ve en series de televisión, en películas, y es como, ¿sabes? Como yo hago eso. Y ahí es donde empieza como a uno hacerse la idea y tal vez aceptar hasta cierto punto ciertos casos en los que tal vez en toda una serie, en todas las temporadas que tuvo, nunca se dijo nada como específico, como para confirmar nada, pero digo, no siempre lo aceptó como esos. El caso, en cuanto pues al autismo, el caso más importante, por decirlo así, es pues en este caso Abed Nadir de Community, que o sea, mucha gente lo menciona como sí, el anti-Sheldon, y es como o sea, sí, más o menos. Abed es todo lo que Sheldon no es en cuanto a un personaje y en cuanto a cómo manejar una neurodivergencia que en las 6 temporadas que tuvo nunca se confirmó ni se negó. Pero entre más uno veía era como no, o sea, es que con el caso de Community y el caso de Abed en específico es interesante por el hecho de que el creador de la serie en la primera temporada, mientras estaba escribiendo y pues la gente estaba respondiendo, la gente neurodivergente en ese caso estaba respondiendo muy bien al personaje y era como, sí, es que es representación. Y el creador de la serie, Dan Harmon, como que vio esa respuesta y es como, ok, o sea, esta gente está respondiendo bien a esto, voy a investigar para y básicamente como para no quedarles mal a esta población. Y entre toda la investigación vio como poco a poco se dio dando cuenta de que el personaje y él no eran tan diferentes y que muchas de las cosas era
y él, o sea, cosas de él salían literalmente del cerebro y es como, ok, tal vez el autista no solo es Abed, sino soy yo también. Quizás. Entonces, o sea, fue toda una vara porque es eso, o sea, él básicamente descubrió su autismo por estar escribiendo un personaje que él nunca quiso escribir como autista, porque ya cuando se le crea la etiqueta, más en esa época que era inicios de los 2010, y todavía era como medio complicado eso. Ya cuando se le pone una etiqueta, en esa época ya era como, sí, el personaje autista. Entonces nunca lo quisieron ver como de esa forma, pero siempre siguieron jugando con ese estira y encoge de que es, pero nadie sabe cómo decirlo, pero la serie no lo quiere confirmar. Pero a final de cuentas, los fans siempre lo aceptaron como tal, y es hasta este momento y sigue siendo pues uno de los personajes como más queridos en la comunidad, a pesar de que nunca se confirmó nada. Y casos como esos hay miles de miles. Y siempre es divertido pues estar viendo como y leyendo gente que es como, sí, es que no sé, los personajes de la familia de Bob's Burgers todos son autistas, y yo lo puedo ver y yo es como, o sea, puedo verlo, puedo ver similitudes. Entonces eso, o sea, a final de cuentas, a falta de buenas representaciones en cuanto a la neurodivergencia, la gente le toca buscar casos que tal vez no sean tan explícitos, pero como que uno pueda sentirse como arraigado a esos ejemplos. Total, creo que son esos casos donde uno está viendo y es como cero pruebas y cero dudas. Cero pruebas y cero dudas. Una que mencionaste acá en la lista que compartiste, que para mí es maravilloso, es Parks and Recreation, ¿verdad? Leslie Knope, y uno, sí soy, cero pruebas y cero dudas. O sea, Leslie Knope, a mí no me lo tienen que decir, a mí no me interesa ninguna confirmación, yo sé que sí, sé que sí. Es muy sencillo. Hay una innombrable porque celebra mucho al cuerpo policial, y aquí somos ACAB. Pero bueno, en Brooklyn Nine-Nine hay un par de personajes también que uno dice como, usted, sí, claro que sí. Entonces, a mí el headcanon me gusta mucho ahora, en esta etapa de mi vida, como te mencionaba antes, donde ya yo digo, ya yo no tengo que andar un rótulo neón diciendo soy autista, ya, ¿verdad? Es parte, lo he integrado tanto que ya para mí no es necesario. Entonces yo disfruto mucho del headcanon, ¿verdad? Este tipo de contenido en el que yo digo, no lo están poniendo tampoco como un token, porque a veces también dentro de la falsa inclusividad se cae mucho en lo pongo nada más para calzar con una cuota de inclusión y decir, tengo un personaje neurodivergente, pero ¿y qué? No haga que todo sea alrededor, o sea, que todo gira alrededor de su neurodivergencia, nada más hágalo como un personaje. Claro. Sus características neurodivergentes van a ir saliendo, pero nada más, no las sobre enfatice, que eso a mí me caga. Disculpan ahí el lenguaje, me pone mal. Entonces, pues sí, yo ahora disfruto mucho de eso. Otros ejemplos, bueno, hablamos de Community, Parks and Recreation, Bob's Burger, yo traje a colación El Prohibido, y tener dos más que no conozco. Sí, hay uno en específico que realmente yo le tengo mucho cariño, y es Punch Drunk Love. Punch Drunk Love es una película de Paul Thomas Anderson que yo la vi como creo que fue 2019 por primera vez, y de hecho estaba buscando la frase porque
o sea, ese fue el momento en el que yo, antes de muchas cosas, fue cuando estaba viendo la película y tiraron esta frase y yo es como, suave, yo sé, yo entiendo eso, porque le preguntan al personaje principal que qué es lo que tiene, o sea, qué le pasa, y es como, es que no sé qué es lo que tengo porque no sé cómo se siente la otra gente. Y es como, ja, suave. Sí. No, güey, suave. Eso está. Eso lo sacaron de mi mente y no sé cómo. Y no me siento cómodo. ¿Cómo supo? ¿Cómo entró? Ajá, ¿cómo entró? Entonces, sí, o sea, está esto. Que ya fue como lo que empezó a desencadenar. Y todo este viaje hasta lo que uno es ahora. Tanto esto como Community fueron como los que empezaron a meter esa idea. Y yo es como, suave, yo reconozco cosas de esto y me parecen como interesantes, porque eso yo creí que solo era como muy mío. Entonces está eso. Nope es otro tema que me gusta mucho volver. Nope fue la película del año pasado que sacó Jordan Peele, que a mí me gustó mucho, pero la película yo la fui a ver con varias amistades, pero también con mi hermana, y fue muy gracioso porque fue la primera vez como en mucho tiempo en el que estábamos viendo una película y veíamos a los dos personajes principales, que es hermano y hermana también, y nos volvíamos a ver y veíamos así a la película, y volvíamos a ver y ella era como, mae, esos somos nosotros. Es como, vea, mae, el mae es autista, y vea la mae es así como ADHD, mae, o sea, somos nosotros, literal, así hablamos. Y mae, fue como, pff, y ya con solo eso, ya esa película como que generó, o sea, le generé un cariño así como muchísimo mayor, porque era eso, o sea, es como, la película nunca dice nada de eso, o sea, nunca señala ninguna de las dos cosas, pero aún así mi hermana y yo lo veíamos y es como, no, o sea, ay, somos nosotros, literal somos nosotros, o sea, no hay mucho que darle vuelta. Entonces sí, o sea, hay mucho, y o sea, literal, uno se pone en ese hueco en YouTube y uno encuentra así como headcanon de literalmente cualquier serie que usted haya visto, literal, hay videos de personaje de serie siendo autista por 7 minutos, entonces son como casos como muy específicos y yo es como, sí, no puedo decirle que no, o sea, yo también he hecho eso. Sí, cuando uno dice, ay, mae, yo he hecho eso, yo pensé que esa rareza solo estaba codificada en este cerebro y de repente la sacaron y uno, ay, sí, entonces tiene que ser, si esa rareza también existe ahí, tiene que ser, claro. Es autista. Y es que por eso, y a final de cuentas es eso, o sea, muchas cosas son como muy específicas, muchas cosas se pueden ver como muy seguidas. Y el mismo ejemplo de ahorita estamos grabando, los dos tenemos cámara y yo no he visto a la cámara del todo. ¿Por qué? Porque, o sea, es literalmente lo mismo que hacer contacto visual. Y yo, no hay cosa que odie más que tener que hacer contacto visual con una persona. Entonces eso, o sea, son cosas que uno, o sea, la gente tal vez se puede dar cuenta. Hay cosas que la gente simplemente no se da cuenta, pero yo lo veo o yo lo siento y yo es como, no puedo, o sea, no puedo con esto. Pero ya es algo como muy de uno y ya uno empieza a entenderlo y empieza como a manejarlo. Pero a final de cuentas sigue siendo como interesante ver casos así en los que uno ve en el cine y es como, o sea, yo a este punto ya no necesito que me confirmen o no. Me encantaría, porque de verdad me encantaría que se den más proyectos
con escritores autistas, con directores autistas, que demuestren pues más facetas de lo que puede ser una persona dentro del espectro o dentro de la neurodivergencia en general. Pero baby steps, ahí vamos, o sea, se tiene que ir como trabajando poco a poco. Por dicha, ya estamos en una época un poco mejor, en la que hace unas cuantas semanas que había pasado todo este drama con The Good Doctor y la gente dándose cuenta que may, qué gacho con esta serie, porque sí está bien gacho. Entonces, o sea, señalar cosas sigue siendo bueno, más aún cuando son casos recientes, casos que acaban de salir y que uno señala y es como, no, o sea, ya pasamos la barrera de esto, o sea, ya no podemos seguir estando como en los mismos errores de hace 10, 15 años. Exacto. Es una evolución muy bonita. Antes de que caigamos como a las conclusiones, vos trajiste el A Secret Fourth Thing. Entonces, contanos claro. De ese y ya vamos amarrando. Sí, lo puse como una cuarta cosa, como el meme, porque literalmente no cae en ninguno de todos. No es bueno, no es malo, no es un headcanon, porque no tiene nada que ver con la neurodivergencia, pero aún así siento que a mí personalmente me ayudó bastante en visualizar lo que debería y lo que no debería ser una película que trate algún tipo de discapacidad, y es la película Sound of Metal, que salió hace un par de años. Esa creo que está en Amazon Prime, si no me equivoco. La película es de este baterista de metal. El mae tiene una banda con la novia de metal, es baterista, y a los primeros 10 minutos de la película el mae se queda sordo, literal. Películas de algún tipo de discapacidad, a mí no me gusta verlas, porque normalmente son 2 horas de pasar la vida miserable y pobrecito, véalo, no tiene piernas, no puede caminar, no puede ver, lo que sea, o sea, pero es esta tristeza eterna de pobrecito. Sound of Metal cambia mucho eso, porque después de que él queda sordo, él se entra a un grupo de gente sorda y básicamente le enseñan a ser sordo. No, la película no intenta decirle a uno él va a ser mejor persona si vuelve a escuchar otra vez. La película no le enseña a uno de que la vida siendo sordo no lo vale, sino más bien, como decía antes, o sea, lo trabaja desde la empatía. Es esto le pasó y di que madre, pero él empieza a aprender cómo ser sordo, empieza a aprender lesco, empieza a comunicarse con las otras personas, a vivir con lo que tiene ahora, porque, o sea, no le queda de otra. Y esa película salió al mismo año donde todo esto de entender mi autismo empezó. Entonces, hasta cierto punto, como que me sentí como apoyado por una película que no tiene nada que ver con el autismo, pero aún así trabaja temas desde una empatía que yo respeto mucho y me gustó mucho, y por eso le tengo con mucho cariño, y por eso, o sea, a final de cuentas, o sea, no tiene nada que ver con el autismo. Es la cuarta cosa secreta de la que quería hablar, pero que realmente le tengo con mucho cariño, porque a final de cuentas a mí me ayudó a verlo como de esa forma. Es como no, o sea,
ya usted ya está así, ya lo que queda ahora es aprender a vivir con esto para el futuro. Exacto. Y llenarse de herramientas y recursos. Por ejemplo, ahora que mencionas lo del contacto visual, yo disfruto mucho ver a la gente cuando me habla y yo, ay, no hable más. Pero si yo estoy hablando es como, no me vean, por favor, no voy a hacer ningún tipo de conversación. Entonces, yo he aprendido mucho a manejar eso y a también disfrutar entonces del entorno, porque voy descubriendo el entorno conforme voy hablando, pero también disfruto mucho observar a las personas cuando me están hablando y yo, Claro. a ver cómo se mueve usted, cómo es usted humano. Y son cositas que le empezás a agarrar casi que hasta el gusto. Sí. Y te llenas de herramientas. Por ejemplo, para mí todo esto del steaming, que para las personas que no conozcan, algunas personas autistas necesitamos estar liberando un poquito de energía porque nos sobreestimulamos tanto que hay que estar haciendo algún tipo de cosita. Hay gente que hace ruidos, hay gente que se compra algún tipo de juguetito que pueda tener en la mano, hay gente que está como zapateando y sacando ritmo. Dibujando. Yo gravito mucho a tocarme el pelo, pero si me toco mucho el pelo, me lo termino arrancando. Entonces opté por llenarme las orejas de aretes y entonces paso en esto y fue algo muy sencillo. Para mí es una herramienta muy fácil, donde nada más tengo algo al alcance literal de la mano y puedo estar haciéndolo y de repente no se percibe tan extraño, creo. La verdad ya a esas alturas no me importa porque mucha gente también te señala el steaming. Una vez me pasó algo muy incómodo en el trabajo, por cierto, que una jefa me dice, ¿por qué usted en todas las reuniones se está tocando el pelo? ¿Qué es? Y yo, no quiero hablar de esto, señora, no me cuestione estas cosas. Pero bueno, y entenderse no es echarse a morir, ¿verdad? Creo que bueno, hay ciertas neurodivergencias que se consideran una discapacidad. Y para englobarlo como dentro del capacitismo que a veces la sociedad nos tira, pero es eso, yo no me estoy muriendo, yo no soy una pobrecita, yo no necesito cura, no necesito salvación, no necesito nada más necesito empatía, punto. Claro. Ni siquiera necesito que entienda qué es lo que pasa por mi jupa, porque ni yo misma lo entiendo. Pero empatía y no me vea como menos, no me vea como más, no me ponga en un rol de supergenio, de salvadora, ni de su chiste, ni de su desahogo, su comic relief, ¿verdad? Su desahogo cómico. Yo nada más soy yo, con todas las características que tengo, con todas las que traigo y aporto, y vivir en esa libertad, ¿verdad? En esa aceptación radical de yo soy quien soy y ya. Puede que mañana cambie, puede que no, puede que algo suceda y puede que, no sé, tenga más o menos cosas, pero en este momento esta es la que yo soy y con todo eso, ¿cómo me preparo para navegar por la vida? Para mí ha sido súper importante y creo que esta película que mencionas justamente se va por ahí como es lo que es, no, es lo que es, se acabó, no le pongamos un juicio de valor de esto es bueno, esto es malo, qué lástima, ahora sos una caridad, no, nada más soy. Sí, claro, sí, no, y es que es eso, o sea, a final de cuentas, es mucho de lo que todavía falta de entender de que, o sea, discapacidad igual, pobrecito, hay que hacerle una película para que vean lo difícil que es con el mismo autismo, o sea, tal vez no siempre se señala como del mismo pobrecito de la persona, sino a veces también hasta se enfoca en el pobrecito la mamá, pobrecito el papá, de que tiene que lidiar con esta persona así. Y es como, no, o sea, una persona que vea a su hija con algún tipo de neurodivergencia como algo, como un problema, o sea, no, o sea, va a ser complicado, claramente, porque a final de cuentas, que en niñez no es complicada, pero, o sea, a final de cuentas es bueno como verlo desde la empatía y ver casos reales, gente real, gente hablando de su neurodivergencia, la que sea,
pero a final de cuentas siempre sigue siendo más importante o más interesante ver a una persona hablando de cómo es vivir con bipolaridad, no sé, ver alguna película de hace 30 años que intente explicar lo que es la bipolaridad y sea de una caricatura de lo que es realmente. Totalmente. Y bueno, para ir como dándole cierre a esta conversada, que buena hablada nos hemos pegado, Matica. que creo que ya hemos ido hablando aquí y allá de qué es lo que nos gustaría ver un poquito más en el contenido mediático, pero personalmente a vos, ¿qué te gustaría ver más? Me voy a adelantar a la respuesta. Te voy a preguntar para responder yo y luego te digo. Yo adoro el headcanon. Yo quiero seguir viendo headcanon porque el headcanon usualmente no hace esto, no pobrecitea, no nada, no lo pone como algo difícil, nada más lo presenta dentro de una existencia y dentro de convivencia. Y no solo eso, me gustaría ver otras neurodiversidades representadas, ¿verdad? Porque se ve mucho el autismo. Por allá se ve un poquito el TOC, se ve un poquito el TDAH, pero por ejemplo Tourette, yo casi no he visto representación de Tourette, de BPD casi no he visto, de bipolaridad tampoco. Y eso es algo que me encantaría empezar a ver porque no se habla, no se menciona, y si no se menciona no existe, y si no existe lo marcamos como raro, extraño, como lo otro que tiene que estar allá lejos. Y todos somos parte de este grupito de humanos que andamos intentando ver cómo hacemos para entender todo lo que nos pasa. ¿Vos qué te gustaría ver más? Sí, o sea, a mí me gustaría que la lista que tengo de buenas representaciones sea tan larga como la de headcanon, ojalá. Para ponerlo como de alguna forma. Es complicado de que sigan saliendo o que no se pueda ver como casos tan seguidos, en específico del autismo, que es tal vez como lo que más hablamos, pero sí, o sea, lo que vos decías también tiene todo el sentido. O sea, bipolaridad, yo tal vez puedo recordar un par de ejemplos, pero sí, o sea, un Tourette nunca. Hay casos en los que, no sé, o sea, la dislexia, o sea, que de igual forma, o sea, también con todo esto entra en juego de cómo se puede mostrar de estos casos que son tal vez un poco más específicos, por así decirlo, pero, o sea, con gente que esté en esta comunidad y que sea neurodivergente de esta forma, o sea, van a haber formas. Si han habido formas de, no sé, de explicarle a uno por qué los Transformers han venido a la Tierra tantas veces, hay forma en la que pueden explicar algo tan sencillo como eso. O sea, es vara. Totalmente. Si entendimos los multiversos, ¿cómo no? Bueno, y creo que con esto le ponemos un cierre muy bonito, ¿verdad? Siempre me gusta que nos estemos riendo de nuestro autismo porque me fascina, es de las cosas que más me hacen reírme. Muchísimas gracias, Maticas, para el público en general, Daniel Matarrita de Amplify Radio. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en Furia Pop. Acá llega el episodio de las neurodivergencias, neurodiversidades y todo aquello que se aleja de lo que se considera neurotípico, y esperamos que nos escuchen en un próximo episodio de Furia Pop. Chao. Bye.